Buen día, mi nombre es Rosa Isabel Sara Cervantes, del grupo 3Y. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estamos en la carrera de Ingeniería Industrial en modalidad semipresencial en la materia de Estadística Inferencial 1 con el profesor Juan Morales. Vamos a resolver los ejercicios que corresponden a la actividad 1 de la unidad número 4. Empezaremos con el capítulo 7, estimaciones y tamaño de la muestra, y vamos a comenzar con el tema 7.2, estimación de proporción de una población. Tenemos nuestro ejemplo. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método X-Short diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método X-Short, de los cuales 525 nacieron niños. Entonces, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método X-Short? Esta es la pregunta del inciso A. Y en este caso de proporción poblacional, pues la mejor estimación puntual que podemos tener es la media de la proporción poblacional. Así que, ¿cómo vamos a obtener esa estimación? Vamos a dividir lo que son los 525 niñas que nacieron entre nuestra muestra total que tenemos de 574 bebés. Y para eso vamos a usar aquí nuestra calculadora. Son 525 entre 574. Y nos da un total de 0.9146. Y esa va a ser nuestra mejor estimación puntual. Ahora vamos con el inciso B. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método X-Short. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir el intervalo de confianza? Ahorita lo vamos a hacer mediante Minitab. Y por lo mientras, pues recordemos que el concepto de lo que es un intervalo de confianza no significa que este 95% de aquí que nos dan va a ser la probabilidad de que nazcan niñas, sino que es que si nosotros tomamos un cierto número de muestras, el 95% de ellas nos van a dar, en este caso nos pide el ejercicio, que es el que vamos a sacar en Minitab, y entonces nos vamos a ir a estadísticas básicas, y vamos a seleccionar la opción de una proporción, que es el tema que estamos viendo ahorita. Y aquí pues tenemos la opción de que podamos poner las muestras en una columna seleccionada. Esta la utilizamos cuando tenemos ya cierta cantidad de datos tomados. En este caso no tenemos cada uno de los datos como tal, porque nada más tenemos un valor que es cuántas niñas nacieron y pues los demás que no nacieron niñas. Entonces vamos a seleccionar la opción de datos resumidos cuando no tenemos cada uno de los datos en específico. En este caso, pues esto no es un valor cuantificable o medible, nada más podemos contar cuántas niñas nacieron. Y vamos a seleccionar el número de eventos, pues aquí nos dice el ejercicio que nacieron 525 niñas. Y el número de ensayos pues eran 174 bebés. 574 bebés. Y en este caso también tenemos la opción para realizar la prueba de hipótesis, pero todavía no llegamos a ese tema, así que no la vamos a utilizar.
Lo que vamos a verificar aquí es que nuestro intervalo de confianza, que como se explicó antes, es que 95% de las muestras nos va a dar este tipo de resultados, lo vamos a poner en 95. En este caso, pues no tenemos hipótesis y al método lo vamos a dejar igual de exacta. Y acá nos viene también para la aproximación normal. Le damos a aceptar, aceptar. Y ya aquí nos va a dar lo que es el número total, que fueron 574 bebés, el evento, que fueron las cantidades de niñas nacidas, y nos da este valor de la muestra P, que vendría siendo la que calculamos acá arriba, que es la proporción muestral, y nos da lo que es la estimación puntual. Aquí nos dio 0.9146 y aquí nos dio también 0.9146. Entonces es correcto. Y nuestro intervalo de nivel de confianza al 95%. Aquí viene lo que hice, que es el intervalo de confianza agregado para el valor de P. Y sería de menos 0.8887 a 0.9361. Y ese sería nuestro intervalo de confianza. Ahora vamos a pasar a calcular el margen de error. El margen de error tiene un límite inferior y un límite superior, y el margen de error quiere decir que va a ser la diferencia máxima que tenemos de nuestra muestra, nuestra media proporcional, al dato que vamos a obtener a continuación, que vendría siendo, nos pide aquí, vamos a ir a estadísticas y vamos a seleccionar la opción de potencia y tamaño de la muestra, y vamos a seleccionar tamaño de muestra para la estimación. En este caso vamos a utilizar lo que es la proporción binomial. Aquí pues también tenemos la media normal, que también vamos a utilizar ya más adelante, pero ahorita pues estamos en el tema de proporción. Y aquí nos pide nuestro valor de planificación o proporción. Ese va a ser igual a la estimación puntual que tenemos aquí, que es de 0.9146. Y aquí tenemos la opción de estimar el tamaño de la muestra o estimar el margen de error. En este caso, pues nos está pidiendo el margen de error, así que vamos a seleccionar margen de error y nos va a pedir el tamaño de la muestra. En el tamaño de la muestra tenemos que es de 574. Y nos pide que sea igual al 95%, como ya lo hemos mencionado en videos anteriores. El 95% pues es el intervalo nivel de confianza más común. Lo vamos a dejar igual, le vamos a dar a aceptar, y ya aquí nos va a decir el parámetro que utilizamos, que fue el de la proporción binomial, nuestra proporción, que fue nuestro estimador puntual, el nivel de confianza, 95%, que es el que nos pide el ejercicio, nuestro tamaño de la muestra, que fueron 574, y aquí tenemos ya nuestro margen de error en el límite inferior, que es de 0.0259. Y en el límite inferior tenemos, en el límite superior tenemos 0.0215. Y ahí ya tenemos nuestro margen de error. Ahora vamos con el inciso D. Nos dice calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90% y el margen de error de un 1% a un nivel de confianza del
95%. Entonces, vamos a ir a Minitab y vamos a dar control E porque vamos a seleccionar lo que es la misma ruta, que es estimar un tamaño de muestra para la estimación, y vamos a dejar igual el parámetro en proporción binomial, pero la proporción la vamos a cambiar porque el inciso nos pide que sea del 90%, es decir, lo vamos a dejar en 0.90. Y aquí, en lugar de estimar márgenes de error, vamos a estimar lo que es el tamaño de la muestra, que es lo que nos pide el ejercicio, el tamaño de muestra necesario. Y aquí nos dice márgenes de error para el intervalo de confianza, eso también nos lo da el inciso, que es de 1%. Entonces aquí vamos a poner que es de 0.01. Y en opciones vamos a verificar el nivel de confianza. Aquí nos está pidiendo un nivel de confianza de 95%, así que lo vamos a dejar igual. Y el tamaño de la muestra para un margen de error de 0.01 con una proporción de 0.90 y a un nivel de confianza del 95% es de 3786. Y de esta forma ya tenemos el tamaño de nuestra muestra. De ahí terminamos el ejemplo y pasamos al ejercicio. Es muy similar al ejemplo. Nos dice: el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método X-Short diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método X-Short, de los cuales 127 nacieron niños. Vamos con el inciso A, nos dice cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método X-Short. Al igual que el ejercicio anterior, vamos a dividir lo que son los 527 niños entre los 152 bebés, porque esa lo tendríamos como nuestra proporción muestral o nuestra media muestral. Entonces vamos a tomar 127 entre 152 y nos da un total de 0.8355. Y esa va a ser nuestra estimación puntual. Ahora nos dice: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza de 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método X-Short. Es para el inciso B y nos vamos a ir nuevamente en Minitab, estadísticas básicas y vamos para una proporción. Aquí pues vamos a utilizar la misma opción de datos resumidos porque no tenemos datos en columnas. El número de eventos pues fueron 127 bebés y el número de ensayos fueron 152. No vamos a realizar prueba de hipótesis y nos vamos a ir directo al nivel de confianza, que nos pide que sea del 95%. Esto lo dejamos igual y vamos a dar clic en aceptar. Y aquí tenemos nuestro intervalo de confianza. Recordemos que 95% no es una probabilidad, representa que el 95% de las muestras que se vayan a tomar posteriores a esta van a dar entre estos valores. Entonces aquí tenemos nuestra muestra poblacional y tenemos que es de 0.8355, que es la misma que nos dio aquí, que es nuestra mejor estimación puntual, y tenemos que nuestro intervalo de confianza va de 0.7668 a 0.8906. Y ahí tenemos el inciso B. Ahora vamos con el inciso C. Vamos a sacar el margen de error, que es la diferencia máxima que puede haber. Y vamos a seleccionar estadísticas, potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra para la estimación. Vamos a dejarlo igual en proporción binomial y en la proporción vamos a poner nuestra mejor estimación puntual, que es 83.55. Nos está pidiendo el porcentaje de error, así que vamos a seleccionar estimar márgenes de error y en tamaños de la muestra pues vamos a poner los 152 bebés que se utilizaron.
En opciones vamos a verificar lo que nos pide aquí, nos pide 95%, lo vamos a dejar igual, aceptar y aceptar. Y ya tenemos aquí en nuestro parámetro de proporción en una distribución binomial con una proporción de 0.8355 a un nivel de confianza del 95%. Con un tamaño de muestra de 152 tenemos un margen de límite inferior de 0.0686. Entonces, ese va a ser nuestro límite inferior. Y nuestro límite superior va a ser de 0.0551. Por último, tenemos el inciso D. Calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese el 85%. Margen de error del 2% y un nivel de confianza del 99%. Entonces, aquí vamos a repetir la ruta con control E. Y en nuestra proporción la vamos a cambiar a 85. Que es lo que nos pide el ejercicio, nuestro margen de error del 2%. Y antes de eso vamos a cambiar la opción a estimar el tamaño de la muestra. Y aquí tenemos un 2. Y el nivel de confianza ya cambió, ya no va a ser 95, ahora nos pide que sea un 99%. Le vamos a dar en aceptar, aceptar, y el tamaño de la muestra tiene que ser de 2327 para un margen de error de 0.02 a un nivel de confianza del 99% con una proporción de 0.85. Son 2327. Continuamos con el tema 7.3, estimación de la media poblacional con una desviación estándar conocida. En el ejemplo nos dice, han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se requieren los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple de n igual a 40 y una media de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tienen una desviación estándar dada por 26 libras. Entonces nos dice que calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres, pues este valor ya nos lo da el ejercicio en sí. Recordemos que la mejor estimación puntual que tenemos va a ser la media, que es de 100.7255. Nos dice construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres, que corresponde a lo que es el inciso B. Vamos a usar el mismo archivo de Minitab. Nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas, y aquí vamos a seleccionar el Z de una muestra. Y vamos a usar la opción de datos resumidos porque pues no tenemos ningún tipo de dato capturado. Aquí tenemos que nos da un número, una muestra de 40. El tamaño de la muestra va a ser 40. La media de la muestra pues ya habíamos quedado que era 172.55. Nuestra desviación estándar conocida pues va a ser de 26. No vamos a realizar prueba de hipótesis aún y vamos a verificar que nuestro nivel de confianza esté en el 95%, que es el nivel de confianza más comúnmente utilizado. Aquí tenemos ya el número de datos que son 40, nuestra media y nuestro error estándar de la media. Y aquí tenemos el intervalo de confianza. Entonces, el intervalo de confianza es de 164.49 a
180.61. Con eso terminamos el inciso B y vamos a pasar al inciso C. Nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es de 26 y a un nivel de confianza del 95%. Entonces ahorita nos está pidiendo calcular el tamaño de la muestra, por lo que vamos a irnos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra para la estimación. Aquí lo vamos a cambiar, vamos a seleccionar el de la media normal. Y aquí en desviación estándar, pues ya lo conocemos, vamos a poner 26. Vamos a estimar el tamaño de la muestra, ya tenemos la opción preseleccionada del ejercicio anterior. Y vamos a tener un margen de error del 5%. Y un nivel de confianza de 95%. Entonces lo vamos a cambiar porque en el ejercicio anterior lo cambiamos a 99, ahora va a ser 95. Y le vamos a dar en aceptar. Entonces nos dice aquí que nuestro tamaño de muestra para un margen de error del 5%, con una desviación de 26 a un nivel de confianza del 95%, nos da un total de 107. Entonces la muestra tiene que ser de 107. Con esto finalizamos el ejemplo, vamos a pasar al ejercicio. Dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.63, la desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Entonces, al igual que se vio en los ejercicios anteriores, nuestra mejor estimación puntual va a ser la media muestral, que va a ser de 4.63. Que ya nos da el ejercicio. De ahí nos dice que construyamos un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos en adultos. Vamos a ir a militar, nos vamos a ir a gráficas, estadísticas básicas y Z de la muestra. Vamos a seleccionar datos resumidos porque no tenemos datos capturados en columna y vamos a colocar nuestro tamaño de la muestra, que nos dice aquí que fue de 50 adultos. Nuestra media de la muestra, que es de 4.63. Nuestra desviación estándar conocida, que es de 0.54. ¿Sí? No vamos a realizar prueba de hipótesis aún y hay que cambiar nuestro nivel de confianza porque anteriormente lo teníamos en 95 y el ejercicio nos está pidiendo que sea al 99%. Y le damos en aceptar y aceptar. Y aquí ya nos da lo que es el número que va a ser 50, la media que es nuestra estimación puntual, nuestro porcentaje de error estándar de la media y aquí tenemos nuestro intervalo de confianza que es el que nos interesa de 4.4333 a 4.8267. Y vamos a pasar al inciso C. Nos dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%. Recordemos que el margen de error pues, es la diferencia máxima que puede haber. La desviación estándar de la población es de 0.54 y el nivel de confianza es del 99%. Que es decir, que de las 99 muestras que se tomen, de las muestras que se tomen, el 99% de ellas va a dar entre esos valores. Entonces vamos a irnos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra y tamaño de muestra para la estimación.
Aquí vamos a dejar el mismo parámetro que es la media normal. ¿Por qué? Porque pues ya no estamos en el tema de proporción, ahora nos está dando lo que es la media y nuestra desviación estándar va a ser de 0.54. Que es la que nos pide en ejercicio, y el ejercicio nos está pidiendo que calculemos el tamaño de la muestra, así que esto lo vamos a dejar igual, y nuestro margen de error esta vez va a ser de el 0.25%. Y en opciones, pues nuestro nivel de confianza lo pide en 99%. Y nos dice que nuestro tamaño de la muestra para un margen de error del 0.25 con un nivel de confianza de 99% y con una desviación estándar que sería nuestra estimación del 0.54 nos da un total de 35. Y con esto terminamos el ejercicio. Vamos a pasar al tema número 7.4, estimación de la media poblacional con una desviación estándar desconocida. Nuestro ejemplo nos dice, el conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Entonces, aquí ya tenemos los datos del archivo adjunto en la presentación y nos dice en el inciso A, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Y en el inciso B nos pide que construyamos un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Entonces, vamos a ir a Minitab y ahorita vamos a ver cómo podemos resolver nosotros el inciso A y el inciso B a la vez. ¿Por qué? Porque a diferencia de los ejercicios anteriores, aquí pues no nos da como tal nuestra media muestral, que es nuestra mejor estimación. Nada más nos da el número. Entonces vamos a ir a Minitab, a los pesos de basura en libras y nos vamos a ir a estadísticas básicas y aquí vamos a seleccionar T de una muestra. ¿Por qué T? Usamos la distribución de T-Student cuando no conocemos nosotros el valor de lo que es la desviación estándar. De hecho aquí pues no tenemos ningún otro valor más que el de la muestra que fueron los 62 hogares y todos los datos de los pesos en libras que se tomaron. Así que como ahora sí tenemos datos, vamos a seleccionar la primera opción, que ya viene predefinida, que es de una o más muestras, cada una en cada columna, en una columna. Entonces vamos a seleccionar el peso en libras, no vamos a realizar prueba de hipótesis y aquí en opciones nada más vamos a verificar que el intervalo de confianza sea del 95% como nos lo pide el ejercicio. Y aquí ya tenemos nuestro número de muestra que fue de 62 y aquí nos da la media. Entonces recordemos que la media es nuestra mejor estimación puntual y eso vamos a tomar de estimación puntual que es de 27.44. Y aquí nos da la desviación estándar de 12.46. Si se fijan, a pesar de que el ejercicio no la tenía, pues aquí, gracias a la distribución de testudent, pues nos la calculó. Tenemos el error estándar de la media en 1.58 y aquí tenemos la resolución del ejercicio o del inciso B, que es nuestro intervalo de confianza de 24.28 a 30.60.
Y con eso terminamos el inciso B. Vamos a pasar al inciso C. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Entonces, en este caso, pues ya nos da aquí una desviación estándar, pero nos pide lo que es el tamaño de la muestra. Así que ya no vamos a usar lo que es la distribución en T, nos vamos a ir a estadísticas, a potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra para la estimación. Y aquí vamos a seleccionar, vamos a ver, lo vamos a dejar igual en lo que es la media normal, porque aquí en el ejercicio estamos en el tema todavía de la media poblacional, nada más que aquí la desviación estándar pues es desconocida. Y aquí tenemos que nos daba 13.65. Vamos a estimar el tamaño de la muestra con un margen de error de 3% y con una desviación, bueno, un intervalo de confianza, bueno, un nivel de confianza del 95%. Y aquí ya nos dice que el tamaño de la muestra tiene que ser de 82. Vamos a pasar a el ejercicio. Nos dice una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés. Tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Entonces, nos dice el inciso A, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Nos vamos a ir nuevamente a Minitab. Lo vamos a hacer en el archivo aquí de peso de la basura en libras. Y vamos a dar en estadísticas básicas. Y vamos a seleccionar otra vez T de una muestra. ¿Por qué? Porque pues desconocemos lo que es la desviación estándar. En este caso vamos a tomar el de datos resumidos porque a diferencia del ejemplo no tenemos los datos de todos los bebés al nacer. Así que vamos a colocar lo que vendría siendo nuestro tamaño de la muestra. Es de 186. Nuestra media de la muestra nos da 3.103. Entonces lo estamos haciendo de este modo porque a diferencia del ejemplo, aquí no tenemos todos los datos de los pesos de cada uno de los bebés, sino que ya nos están dando los datos en el mismo ejercicio y tenemos nuestra desviación estándar de 696 gramos. No vamos a realizar prueba de hipótesis aún y tenemos que el intervalo de confianza es del 95%. Y aquí nos faltó en el inciso A, pues ya podíamos poner la respuesta, que son 3.103. Ya nos lo dice aquí el ejercicio, que es nuestra media. Recordemos que la mejor estimación puntual, pues siempre va a ser la media. Y nos pide que construyamos el intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés a nacer. Y pues aquí tenemos la desviación estándar que nos da el ejercicio, nuestro error estándar de la media, que es de 51. Y finalmente tenemos lo que nos interesa, que es el intervalo de confianza. Nos da que es 3.000.3.
a 3201.7. Y vamos con el inciso C. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Nos vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra y tamaño de muestra para la estimación. Y aquí vamos a dejarlo igual, que es la media normal, que es el tema que estamos tratando. Nos pide nuestra desviación estándar de 465. Esta es diferente a la que nos puso en el ejercicio. Vamos a estimar igual el tamaño de la muestra. El margen de error esta vez va a ser de 10 y nuestro nivel de confianza lo vamos a dejar en 95%, tal como nos lo pide el ejercicio. Y aquí pues ya nos dan nuestros datos, que es la media en distribución normal, nuestra desviación estándar que nos da el ejercicio, el nivel de confianza que nos da el ejercicio, y para un margen de error de 10% tenemos que tener un tamaño de la muestra de 8309. Y con eso finalizamos el ejercicio. Ahora vamos a pasar al tema 7.5, estimación de la varianza poblacional. Nos dice el ejemplo, utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Vamos a ir abriendo este ya lo vamos a cerrar. Y vamos a abrir el archivo de calificaciones FICO. Y nos dice el inciso A, calcule la mejor desviación puntual, estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Eso pues no nos lo da aquí, lo vamos a tener que sacar con la ayuda de Minitab. Y aquí nos vamos a ir a estadísticas básicas y vamos a seleccionar lo que es la opción de una varianza. Aquí nos dice la descripción, determinar si la varianza o la desviación estándar de una muestra difiere de un valor específico. Y aquí vamos a dejar la opción predeterminada, que es una o más muestras, cada una en una columna. ¿Por qué? Porque tenemos aquí ya los datos de cada una de las calificaciones. No vamos a realizar una prueba de hipótesis y vamos a verificar que nuestro intervalo de confianza, bueno, nuestro nivel de confianza esté en un 95% como nos lo pide el ejercicio. Y aquí ya nos da esto que es el de Bonnet, que vendría siendo el método que es válido para cualquier distribución continua. Y tenemos aquí el método de chi cuadrada, que como nos dice aquí es solo es válido para la distribución normal. Entonces aquí nos está dando dos intervalos de confianza diferentes, que tenemos el de usando Bonnet, que es el que se utiliza en distribuciones continuas, y el de chi cuadrada, que es el que solo es válido para la distribución normal. Aquí nos da el número de datos, que eran 100. En nuestra desviación estándar nos dio 92.2 y nuestra varianza nos dio de
8502. Y vamos a colocar aquí, vamos a colocar los dos. Y hayamos quedado que para Bonet va a ser de 81.2 a 106.8. Y para Chicuardada, que es un tipo de distribución, vamos a utilizar de 81 a 107.1. Y como se puede ver, no hay mucha diferencia de un intervalo a otro. Y aquí nos faltó nuestra estimación puntual, que también nos la dan aquí. En este caso, a diferencia de los casos anteriores, vamos, como no tenemos una media, vamos a tomar como mejor estimación puntual nuestra desviación estándar, que es de 92.2. Y eso es lo que vamos a poner aquí como estimación puntual. Y por último, nos dice que calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Nos vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Y aquí vamos a cambiar de nuestra media normal a nuestra desviación estándar normal, que es el dato que tenemos aquí. Y vamos a colocar nuestra desviación estándar de 75 puntos. Nos pide el tamaño de la muestra con un margen de error de 10. A un nivel de confianza del 95%, que ya nos lo da aquí por default. Recordemos que es el más común, así que lo vamos a dejar igual. Y nos da que el tamaño de la muestra para un margen de error de 10 con una desviación estándar de 75 a un nivel de confianza de 95% va a ser de 140. Ahora pasemos al ejercicio. Nos dice, utiliza las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Entonces, pues aquí tampoco nos da una media. Vamos a ir a Minitab. Lo vamos a hacer aquí en el mismo archivo de calificaciones. Vamos a ir a estadísticas básicas y nos vamos a ir al tema de una varianza. Aquí pues como no tenemos así. Este lo vamos a cerrar porque sí tenemos datos. Aquí
Aquí tenemos los datos que venían adjuntos en la presentación y son los que vamos a utilizar para realizar este ejercicio. Y nos vamos a ir a estadísticas básicas y vamos a seleccionar la misma opción que es de una varianza y aquí vamos a dejar el que viene ya determinado que es uno más muestras, una en cada columna y aquí pues tenemos los años, los bimestres y el dato que nos interesa es el de consumo de kilowatts. No vamos a realizar prueba de hipótesis y nada más vamos a verificar que tengamos nuestro nivel de confianza 95%. Y aquí ya nos da lo que es igual el método de Bonet es válido para cualquier distribución continua y el método de Chico-Aldada que solo es válido para la distribución normal. Nos da nuestro número de datos, esta vez son 48. Desviación estándar ya nos la da de 692 y vamos a colocarla de una vez como nuestra estimación puntual. ¿Por qué? Porque es el mejor valor o dato que tenemos, que es más acercado a lo que es nuestro intervalo de confianza, que es 690. Y aquí para el inciso B ya se construye lo que son los intervalos de confianza. Y al igual que el ejemplo, pues tenemos dos intervalos de confianza que corresponden a los dos diferentes métodos. Entonces, en el de Bonet nos pone aquí que el intervalo de confianza va a ser de 539 a 927. Y en el intervalo de confianza de Chico-Aldada nos dice que va a ser de 576 a 867. Y con eso finalizamos el inciso B. Vamos a pasar al C. Nos dice calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Entonces nos vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para la estimación. Y aquí vamos a cambiar a desviación estándar normal. Y en nuestra desviación estándar nos dice que es de 250 kilowatts. Vamos a estimar el tamaño de la muestra. En nuestro margen de error nos pide que es de 10. Y el nivel de confianza, ese sí lo vamos a tener que modificar del 95% que se usa comúnmente al 90% que nos pide el ejercicio. Damos en aceptar y nos dice que el tamaño de la muestra para una desviación estándar de 250 con un nivel de confianza del 90% y un margen de error de 10 nos da un total de 921. Y eso es lo que vamos a colocar aquí. Continuamos con el capítulo 8, prueba de hipótesis, fundamentos de la prueba de hipótesis y aquí vamos a dar inicio a lo que es la explicación de un resumen teórico. Entonces aquí vamos a resumir lo que son los tres primeros conceptos de lo que es el tema de prueba de hipótesis. Para empezar, vamos a definir lo que es una hipótesis. Una hipótesis es una afirmación que se hace acerca de una propiedad de una cantidad de población. Como por ejemplo en los casos anteriores, en que tenemos nuestra media o nuestra desviación estándar, podemos generar hipótesis a partir de esos casos
con un cierto nivel de confianza y decir si esta es mayor o menor a la hipótesis que tenemos con nuestro dato real o nuestro número de datos que nos dé el ejercicio. También tenemos lo que es el concepto de prueba de hipótesis, que es lo que vamos a realizar a continuación en los siguientes temas. Es un procedimiento en el cual nosotros tratamos de acercar nuestro cierto valor a una propiedad de la población que tenemos. Es decir, que vamos a afirmar algo y lo acerca de la población que nos dé y lo vamos a comparar en lo que nos dio realmente con la hipótesis que tenemos y de este modo ver si es cierto o no es cierta nuestra hipótesis. También tenemos nuestra regla del evento inusual. Esta nos dice que cuando nosotros tenemos un determinado supuesto, que es el que nosotros vamos a decidir o a colocar en nuestro ejercicio o en nuestra prueba más bien, y si este es menor o nulo, pues vamos a nosotros concluir que el supuesto es erróneo. Pasamos a nuestros siguientes conceptos que vendrían siendo el de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, vamos a poner esto. Ok. La hipótesis nula usualmente se representa con el símbolo de HO. ¿Qué quiere decir esto? Que a cualquier propiedad que tengamos de una población, como propiedad definimos los términos de proporción, desviación estándar, la media, etcétera. A todos estos nosotros vamos a ponerle un supuesto, que es el que mencionamos en la regla del evento inusual. Ese supuesto que nosotros vamos a establecer lo vamos a considerar como verdadero y vamos a tratar de afirmar que ese valor sea el correcto. Vamos a suponerlo como si fuera el correcto y lo vamos a tratar de igualar. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra hipótesis nula lo que vamos a poner a prueba o lo que planeamos comprobar es la igualdad, a diferencia de la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa se define con el símbolo de H1 y, como lo mencioné, a diferencia de la hipótesis nula, esta no contiene igualdad. Es decir, que la hipótesis alternativa trata de especificar algún tipo de diferencia entre el valor que tenemos y nuestra hipótesis. Es decir, que si comprobamos que nuestra hipótesis nula no es correcta, de ese modo podemos concluir que la hipótesis alternativa se comprueba. Básicamente, la hipótesis nula pues se basa en la igualdad y la hipótesis alternativa nos trata de comprobar que pues aquello representa una desigualdad. Continuamos con los conceptos de región crítica y nivel de significancia. Ok, ¿qué es una región crítica? La región crítica son los conjuntos de valores, datos que nos podrían dar em, para que lo que es nuestra hipótesis nula sea incorrecta. Es decir, que va a ser un conjunto de datos, valores, por así decirlo, que que si nos dan estos valores, tenemos que rechazar nuestra hipótesis nula. Es decir, que al caer en la región crítica, nosotros podemos concluir o consideramos que nuestra hipótesis nula no es correcta o verdadera y por lo tanto se tiene que rechazar. Entonces, nuestro nivel de significancia está representado por el símbolo de alfa. ¿Y qué es el nivel de significancia? El nivel de significancia va aunado a lo que es el concepto de región crítica. ¿Por qué? Porque el nivel de significancia es la probabilidad de que nuestro error o nuestra prueba caiga
dentro de la región crítica, es decir, que al momento de realizar la prueba nosotros tenemos cierto nivel de significancia. Ese nivel de significancia nos va a decir qué tan cercano estamos o cuál es la probabilidad de que nosotros caigamos en el error, es decir, en la región crítica, aun cuando la hipótesis nula sea verdadera. Es decir, que esto nos va a decir la probabilidad de que rechacemos la hipótesis nula aun cuando ésta sea correcta. Entonces, vamos a pasar a lo que es el concepto de valor crítico y valor de P. Entonces, tenemos que el valor crítico sería los datos o la diferencia entre los datos que se encuentran en lo que es la región crítica. Como mencionamos anteriormente, los datos de la región crítica son aquellos datos que nos sirven para rechazar la hipótesis nula, es decir, si cae en alguno de estos valores, tenemos que rechazar y el valor crítico va a ser la diferencia de esos datos entre los datos que se encuentran en el estadístico para aprobar lo que es la hipótesis nula, es decir, cuando la hipótesis nula es verdadera. Entonces, nuestro valor crítico, es decir, esos datos que se encuentran entre esa brecha, que son los datos de la región crítica contra los datos estadísticos que tenemos para aprobar o para decir que una hipótesis nula es verdadera. Entonces, los valores críticos van a depender de la naturaleza de lo que es la hipótesis o la prueba, más bien la distribución, de la distribución que se vaya a utilizar y pues también de la proporción o el método que vayamos a emplear. También tenemos lo que es el valor de P. El valor de P se refiere a un valor que nos ayuda a definir si la hipótesis nula es verdadera o no. Este valor se encuentra o se puede hallar después de que saquemos lo que es el área definida de nuestra hipótesis. Es decir, que es la probabilidad de que encontremos un dato estadístico que sea al menos tan extremo o parecido al supuesto que tenemos de prueba y lo podemos encontrar ya después de verificar el área de la prueba cuando consideramos que la hipótesis nula es verdadera. Entonces, a continuación vamos a ver los tipos de pruebas de hipótesis, que serían la prueba de dos colas, prueba de cola izquierda y la prueba de cola derecha. Entonces, en la prueba de dos colas vamos a tomar como referencia H1, que vendría siendo la hipótesis alternativa. Es decir, que en la prueba de dos colas, por ejemplo, si tenemos nuestra campana de Gauss, el valor o los porcentajes se van a encontrar en ambos extremos de la cola. Es decir, que la hipótesis alternativa es diferente de y por eso tenemos valores a ambos lados. En la cola izquierda es cuando hablamos que el valor es menor que y los datos se encuentran en lo que es el lado izquierdo de nuestra campana de Gauss. Y por último, en la prueba de cola derecha, igual tenemos nuestra campana de Gauss y el área sombreada que esté debajo de esa curva que se encuentre hacia la derecha nos indica que la hipótesis alternativa es mayor que. Vamos a hablar de ahora las decisiones y conclusiones en los que vemos lo que es el criterio de decisión y el método del valor de P.
como vimos hace rato, pues el valor de P es aquella probabilidad de que nos dé un valor o un dato estadístico, al menos pues tan extremo como el que nos pide la prueba. Y vamos a definir lo que es este diagrama que tenemos aquí, que es el que nos mencionan en la presentación. Entonces, vamos a mencionar qué son las decisiones y conclusiones para las pruebas de hipótesis. Pues la prueba de hipótesis, como se vio aquí en lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, básicamente lo que tratamos de comprobar es la hipótesis nula, es decir, la igualdad. En pocas palabras, quiere decir que nuestra decisión o nuestra conclusión va a ser únicamente de dos si aceptamos la hipótesis nula o rechazamos la hipótesis nula. ¿Cómo vamos a decidir eso? En base a nuestro criterio de decisión, que en este caso vendría siendo el valor de P. El valor de P es muy importante porque nos dice que, bueno, anteriormente podíamos decidir lo que era la hipótesis, incluso con el nivel de confianza. Ahorita ya se utiliza mucho el valor de P, que vendría siendo el valor o la probabilidad de que nos dé el valor em, extremado o cercano a lo que es nuestra prueba. En este caso, el método del valor de P se utiliza del siguiente modo. Nosotros al sacar lo que es, en este caso utilizamos Minitab, nos va a dar lo que es el valor de P. ¿Cómo podemos nosotros aceptar o rechazar la hipótesis nula? Bueno, cuando el valor de P es menor o igual a nuestro nivel de significancia, recordemos que el nivel de significancia se representa con la letra alfa y va a ser la probabilidad de que los valores nos acerquen a la región crítica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nuestro valor de P es menor o igual al nivel de significancia, pues podemos ya sea decidir si aceptamos o rechazamos nuestra hipótesis nula. Entonces, para el caso de P, si este es menor o igual a nuestro nivel de significancia, pues rechazamos, y si es mayor a nuestro nivel de significancia, es decir, que si es mayor, nuestro nivel de significancia va a estar más alejado de lo que es la región crítica, por lo tanto, quiere decir que es más certera nuestra hipótesis. Sin embargo, si es menor al nivel de significancia, quiere decir que va a estar cada vez más cerca de la región crítica y tenemos una probabilidad muy grande de que tengamos que rechazar nuestra hipótesis nula. Vamos a ver aquí lo que tenemos el diagrama. Nos dice que vamos a iniciar con nuestra hipótesis y nos vamos a hacer la pregunta de que si la afirmación original contiene una condición de igualdad, porque necesitamos saber si tiene una condición de igualdad. Recordemos que la hipótesis nula nos trata de confirmar o verificar una igualdad. Entonces, en caso de que sí sea igual, vamos a preguntarnos si se rechaza o no la hipótesis nula, es decir, que si estamos comprobando igualdad, estamos hablando de hipótesis nula. Sin embargo, si no hablamos de igualdad, vamos a preguntarnos si se rechaza lo que es la hipótesis nula. Aquí tenemos que la afirmación original no contiene igualdad y se convierte en H1. Entonces aquí nos cambiamos a lo que vendría siendo una hipótesis alternativa. En caso de que se rechace, ya podemos concluir que existe evidencia suficiente para confirmar el rechazo de esa afirmación, y si es que no existe suficiente evidencia que justifique el rechazo de la afirmación. Aquí en este caso
aquí en este caso, cuando ponemos que sí, que nos dice los datos muestrales sustentan la afirmación de que, y ya vamos a colocar aquí la explicación o el supuesto que nosotros definimos, y si es que no, colocamos igual que no existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original que se refiere pues ya al supuesto que coloquemos en el ejercicio. Ahora vamos a continuar con lo que son los errores de las pruebas de hipótesis, que vendrían siendo el tipo 1, el tipo 2 y la potencia de una prueba de hipótesis. Entonces, aquí en los errores de las pruebas de hipótesis tenemos errores de dos tipos. El error del tipo 1 ya lo habíamos mencionado anteriormente, que vendría siendo cuando una hipótesis nula es verdadera y nosotros la rechazamos. Este error se llama de tipo 1 y corresponden a los conceptos que vimos aquí arriba de la región crítica, que es cuando llegan los valores a la región crítica, rechazamos la, la hipótesis nula, aunque ésta haya sido verdadera. Entonces, en el error de tipo 2 tenemos el caso contrario, es decir, tenemos una hipótesis nula que es falsa y nosotros aún así la aceptamos. Y tenemos lo que es la potencia de una prueba de hipótesis. La potencia de una prueba de hipótesis se refiere a la probabilidad que nosotros tenemos de cometer algún tipo de error. Es decir, por ejemplo, aquí en el error de tipo 1 lo verificamos con lo que es alfa, el nivel de significancia que nos dice que la probabilidad de caer en la región crítica y rechazar la hipótesis nula. Entonces, en el caso del error del tipo 2, vamos a utilizar lo que es beta, es decir, el error de aceptar la hipótesis nula aunque ésta sea falsa. Y nuestra potencia de una prueba de hipótesis se mediría con 1 menos 1 menos beta, donde utilizamos un valor de alfa en particular y donde utilizamos un valor específico de lo que es nuestra muestra poblacional, que vendría siendo una alternativa al valor representado de la hipótesis nula. Es decir, que la potencia de la prueba de hipótesis básicamente nos va a ayudar a reconocer o a definir la probabilidad de que cometamos algún error gracias a lo que es usando beta, que es el error tipo 2, y también tenemos que utilizar alfa, que vendría siendo nuestro nivel de significancia, el que utilizamos para el error de tipo 1, y con un valor específico, es decir, que va a ser un valor alternativo al que ya tenemos en nuestra hipótesis nula. Entonces, una vez completados los que son los fundamentos de las hipótesis, vamos a pasar ahora sí al tema 8.3, que es la prueba de una afirmación respecto a una proporción. El ejemplo nos dice: cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la ciudad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia de 0.1, es decir, alfa, para para someter a prueba la afirmación de que menos
del 20% de las bombillas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Es decir, para esto vamos a conseguir tres valores que son el de muestra, nuestro límite superior y el más importante de todos va a ser el valor de P. Entonces, dependiendo de lo que nos resulte el valor de P, nosotros vamos a decidir si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Es decir, que nuestro valor de P tiene que ser mayor a 0.01 para nosotros poder decir que la hipótesis nula es correcta. En este caso, ya vamos a cerrar lo que es el archivo del tema anterior y vamos a utilizar el archivo que ya tenemos aquí abierto, que es donde estuvimos haciendo los ejercicios anteriores. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, y nos vamos a ir a una proporción. Entonces aquí vamos a tener lo que son datos resumidos porque no tenemos aquí un archivo o unos datos capturados. Entonces aquí en número de eventos tenemos que primero vamos a ver lo que nos pide. Nos pide aquí que fueron imprecisas. Entonces las que fueron imprecisas fueron 1299. Y el número de ensayos tenemos 5686, pero estas bombas son precisas, así que tenemos que sumar la cantidad de bombas imprecisas más la cantidad de bombas que sí son precisas para obtener nuestro valor de muestra total, que es de 6985. Y aquí vamos a darle en realizar la prueba de hipótesis. Y en cuanto activamos la opción, nos pide nuestra proporción hipotética. Es decir, nuestro valor alternativo, que vendría siendo de el 20%. Y aquí nos vamos a ir a... Nos pide un nivel de significancia del 0.01. Así que nuestro nivel de confianza va a quedar en 99%. Y aquí vamos a ver el ejercicio. Nos dice que tiene que ser menos el 20%, o sea que nuestra hipótesis alternativa o hipotética tiene que ser nuestra proporción menor a la que tenemos hipotéticamente aquí. Y aquí no le vamos a cambiar y le vamos a dar a aceptar. Y aquí ya nos da lo que es nuestra proporción de eventos y este es el método exacto. Nos dice aquí que el número total de muestras fue de 6985. Nuestro evento pues fueron las 1299 bombas imprecisas y aquí nos da un valor de muestra P que es de 0.1859. Ese pues es un valor adicional que nos da. Tenemos nuestro límite superior
para 99% de P, 0.1970. Estos son datos adicionales porque en realidad el dato que más nos importa es el de valor de P. Entonces aquí ya tenemos nuestra hipótesis nula, que se representa como explicamos en los fundamentos con HO y representa una igualdad. Es decir, que la hipótesis nula siempre se va a representar con HO y siempre va a tener el término de igualdad. Sin embargo, la hipótesis alternativa siempre se va a representar con el H1 y va a tener símbolos como mayor que, menor que o el símbolo de desigualdad. En este caso, nuestra proporción que nos pidió el ejercicio es de 20%, que quedó en 0.20. Y aquí lo tenemos, y aquí tenemos la hipótesis alterna de que es menor a 0.20. Entonces, nuestro valor de P nos dio 0.002. Y nuestro nivel de significancia es de 0.01. Es decir, entonces podemos decir que sí es menor al 20%. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que dio 0.002, es decir, que nos dio menor al valor de significancia que tenemos. Y lo vamos a hacer para verificarlo. Lo vamos a hacer mediante otro método. Aquí nos vamos a ir al asistente, prueba de hipótesis, y aquí nos va a preguntar cuál es nuestro objetivo. Entonces aquí pues tenemos el de comparar más de dos muestras, que no es el caso, comparar dos muestras entre sí, que tampoco es el caso, y vamos a seleccionar la opción número 1, que es comparar una muestra con un objeto. Entonces aquí tenemos varias maneras de sacarla, que es T de una muestra, la distribución de Student cuando no tenemos lo que es el valor de distribución estándar, nuestro valor con decisión estándar para una muestra, que tampoco es el caso, y vamos a seleccionar la opción de el porcentaje de defectuosos para una muestra, porque pues aquí en el ejercicio estamos hablando precisamente de eso, de pruebas de bombas que no son precisas contra las que sí son precisas, es decir, que de cierto muestreo tenemos pruebas mal. Entonces aquí vamos a poner que el número total de los eventos probados, quedamos que era de 6.985. Y nuestro número de defectos que observamos fueron de 1.299. El objetivo que deseamos probar es el de 20% y queremos determinar que es menor de 20. Y aquí en el nivel de certificación nada más nos da tres opciones, que es la de 0.10, 0.05 y 0.01. Aquí en el ejercicio nos dice que tiene que ser de 0.01. Y aquí pues no vamos a colocar una diferencia. Y aquí pues nos arrojó una serie de resultados. Vamos a leer lo que dice. Este es un informe y nos dice que el porcentaje de defectuosos de elementos es significativamente menor que el objetivo. P es menor a 0.01. Así que nos dice que sí, que efectivamente el porcentaje va a ser
menor que el 20%. Aquí tenemos nuestro total de probados, nuestros efectuosos. Aquí nos da incluso un porcentaje de los efectos. El límite superior que ya habíamos visto, que es el de 19.70, que es el de aquí, 0.1970. Y nuestro objetivo, que es el 20%. También aquí nos da lo que son los intervalos del límite superior, y en comentarios nos dice que podemos concluir que el porcentaje de efectos sí es menor que el 20% en el nivel de significancia de 0.1%. Y aquí pues ya tenemos lo que es el valor de IC, que es el nivel de confianza, y que podemos tener la seguridad de que el 99% de los efectuosos verdaderos sea menor del 19.70 que nos ponen aquí como límite superior, con un nivel de confianza en el 99%. Entonces, aquí pues ya tenemos otro que vendría siendo como para los errores, que es detectar una diferencia. Tenemos el alfa. Recordemos que alfa es el nivel de significancia, que quedamos que era 0.01, y nuestro tamaño de muestra. Si el porcentaje real de defectos fuera menor que el objetivo por 1.23, tendríamos un 60% de probabilidad de detectar una diferencia. Si fuera menor de 1.71, tendríamos 90% de probabilidad. Entonces, pues estos son datos adicionales, e incluso aquí nos da la potencia, nos dice que es una función de tamaño de muestra y el porcentaje de defectos para detectar diferencias más pequeñas, y que consideremos aumentar el tamaño de la muestra si es que queremos detectar las más mínimas diferencias. Eso sería todo. Entonces comprobamos que sí es menor al 20%. Vamos al siguiente ejercicio. Nos dice: los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos, según datos de experimentos realizados por los investigadores. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos de 80% de las veces. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, y vamos a seleccionar nuevamente el de proporción. Aquí tenemos que son 98 resultados. Nos pide que sean correctos, así que vamos a tomar el número de los resultados correctos. Bueno, como no lo tenemos aquí, vamos a tomar el 24 de casos incorrectos. Y aquí nos dice que nuestra proporción hipotética va a ser del 80%, es decir, 0.80. Y nuestro nivel de significancia es de 0.05, es decir, que es el 95%. Y antes de darle a aceptar, vamos a ver que nos pide en ejercicio. Nos pide que sea menor. Pues es igual que el ejemplo, tiene que ser menor a la muestra hipotética. Entonces, aquí tenemos nuestro número de muestra, que es 98, nuestro evento de incorrectos, nuestra muestra de P es de 0.2448. Nuestro límite superior
va a ser de 0.3267. Y el valor más importante para ver si vamos a aceptar o no esta hipótesis, aquí tenemos que la hipótesis nula es igual al 0.8 y nuestra hipótesis alternativa es que es menor que el 0.8. Entonces aquí tenemos que nuestro valor de P nos dio 0. Entonces, nuestro nivel de significancia será 0.05 y como el valor de P nos dio 0, o sea, es menor que 0.05, podemos afirmar que los resultados del polígono, el polígrafo, al menos el 80% de las veces, sí es correcto. Vamos a pasar rápidamente a lo que es la prueba respecto de una media. Nos dice, debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Este es el ejercicio que ya habíamos visto anteriormente. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes datos estadísticos. N igual a 40, media de 172,55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 y vamos a utilizar esos datos para realizar la prueba de afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 163,3 libras, que era la recomendación de peso M0404 del National Transportation and Safety Board. Utilice un nivel de significancia del 0.05 y vamos a utilizar el método del valor de P. Vamos a quitar esto. Entonces aquí tenemos una media con una desviación estándar conocida. Entonces recordemos que para la media con una desviación estándar conocida vamos a utilizar el método de Z de 1 de muestra. Vamos a utilizar los datos resumidos y tenemos que nuestro número de muestra es de 40 y nuestra media de la muestra, si no me recuerdo, era de 72,55. Nuestra desviación estándar era de 26 y nuestra media hipotética de 166,3. Vamos a comprobar rápidamente los datos. Nos vamos a ir a opciones y vamos a cambiar nuestro nivel de confianza de acuerdo a nuestro nivel de significancia, que es el 0.05, es decir, que nuestro nivel de confianza va a quedar en 95% y nos dice que tienen un promedio mayor, así que vamos a seleccionar la opción de mayor que la media hipotética. Y aquí ya tenemos nuestro tamaño de la muestra, nuestra media, el error de estándar que es de 4.11, nuestro límite inferior de 165,79, nuestra hipótesis que es de igualdad, nuestra hipótesis alterna. Aquí nos da lo que es un valor de Z, porque estamos con el de Z de la muestra, y nos da nuestro valor de P, que es el que nos interesa, y nos dice que es de 0.064, es decir, que el valor de P es mayor que nuestro nivel de significancia y por lo tanto no tenemos evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula porque fue mayor. Entonces, ¿por qué? Porque el valor de P nos dio mayor a nuestro nivel de significancia. Vamos a pasar rápidamente con el ejercicio, porque ya nos estamos excediendo en el tiempo.
Nos dice, una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Supongo que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola es de 0.11 onzas y utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12, como se afirma en la etiqueta. Vamos a dar control E, datos resumidos, y tenemos nuestro tamaño de muestra, 36 latas de Coca-Cola. Nuestra media nos dice que es de 12.19. Nuestra desviación nos dice que es de 0.11 y nuestra media hipotética nos dice que tiene que ser de 12. Aquí nuestro nivel de confianza va a quedar en 99% porque tenemos un nivel de significancia del 0.01. Y aquí no nos dice si tiene que ser mayor o menor. Así que vamos a suponer que tiene que ser diferente. Es decir, que no tiene que ser 12.19, tiene que ser 12 tal como lo indica en la etiqueta. Y vamos a darle a aceptar. Y aquí tenemos nuestra media de 12.19, nuestro error estándar de 0.0183, nuestro intervalo de confianza de 12.14 y a 12.23. Y valor de Z, porque estamos en el de una muestra, nos dio 30.36 y nuestro valor de P nos da 0. Entonces, al igual que el ejemplo, como el valor de P es menor al nivel de significancia, podemos decir que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Vamos a pasar al tema 8.5, prueba de una afirmación respecto a una media con una desviación estándar desconocida. Nos dice que se obtiene una muestra aleatoria de 40 velocidades de automóviles de una sección de la carretera y la muestra tiene una media de 68.4 millas, una desviación estándar de 5.7 millas por hora y nos pide un nivel de significancia de 0.05 y nos dice que la velocidad máxima va a ser de 65 y tiene que ser mayor. Entonces, recordemos que cuando no conocemos el valor de la desviación estándar, vamos a utilizar la distribución t-student, que es el t de una muestra. No tenemos datos capturados, vamos a utilizar datos resumidos. Nuestro tamaño de la muestra es de 40 velocidades que se tomaron y la media de esas velocidades fue de 68.4 con una desviación estándar de 5.7 millas por hora. Vamos a realizar una prueba de hipótesis y vamos a poner nuestra media, que es de 65. Y en opciones vamos a ver que nuestro nivel de significancia es de 0.05, así que lo vamos a dejar el nivel de confianza de 95% y nos dice que tiene que ser mayor a la media. Y aquí nos da nuestro valor de P en 0 también. Tenemos nuestra desviación estándar de 5.7, nuestro error estándar de la media y nuestro límite. Nuestro valor de T también, y aquí tenemos la hipótesis nula de que es igual a 65 y de que es mayor a 65.
Vamos a continuar con el ejercicio. Nos dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases invernaderos de 32 automóviles. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas, una desviación estándar de 1.08 toneladas, un nivel de significancia de 0.05 y nuestra emisión media de gases invernaderos tiene que ser menor de 8.5 toneladas. Damos control E, tamaño de la muestra va a ser de 32 automóviles. Nuestra media de la muestra va a ser de 7.7 toneladas. Nuestra desviación estándar 78 toneladas. Desviación estándar de 1.08 toneladas. Realizar prueba de hipótesis. Vamos a poner nuestra media hipotética de 8.5 toneladas. Nuestro nivel de significancia es de 0.05, así que vamos a dejar el nivel de confianza 95% y nos dice que tiene que ser menor. Y aquí como nos dio menor, vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque no lo tenemos mayor, así que podemos decir que nuestra hipótesis alternativa es correcta. Es decir, que los gases invernadero, si son menores a 8.5 toneladas. De hecho aquí no le pusimos. La velocidad, si es mayor a 65. Porque aquí también nos dio que P era 0. Sí. Aquí rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa de que la velocidad es mayor a 5 millas por hora. Y de hecho aquí en este ejemplo también nos dio 0. ¿Por qué? Porque en el primer ejemplo, aquí por ejemplo sí nos dio 0.06, que era mayor a nuestro nivel de significancia, pero aquí nos dio 0, menor a nuestro nivel de significancia. Entonces aquí no era esta la respuesta, se supone que aquí sí tenemos que la Coca-Cola tiene volúmenes de 11 onzas. O sea que aceptamos la hipótesis alternativa porque no hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, es decir, que el valor de P es menor que el nivel de significancia y por eso rechazamos la hipótesis nula. Ya una vez corregido ese error, vamos a continuar con una afirmación respecto a la varianza. Bueno, antes de empezar vamos a leer el ejemplo. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres nos da una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal se reporta de entre 60 y 100 latidos y nos va a aplicar el rango normal. El resultado de la desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados con un nivel de significancia de 0.05 para obtener
para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de los hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos. Vamos a quitar esto. Y esto. Entonces nos vamos rápidamente. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, y aquí vamos a seleccionar una varianza. Aquí vamos a tomar la desviación estándar de la muestra, que es el dato que nos da el ejercicio, y nuestra muestra es de 40 hombres con una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. Vamos a realizar la prueba de hipótesis. Vamos a dejarlo así con la desviación estándar hipotética. Aquí también se puede hacer con una varianza hipotética. En este caso lo vamos a hacer como indica el ejercicio, con una desviación estándar. Y tenemos que va a ser de 10 latidos por minuto. Aquí en opciones vamos a poner nuestro nivel de confianza basado en el nivel de significancia de 0.05, es decir, que nuestro nivel de confianza va a permanecer igual en 95%. Y tiene que ser mayor a la desviación estándar hipotética. Y aquí tenemos, como lo vimos en los ejercicios anteriores, el método de Bonet. En este caso nos dice que no se puede utilizar para calcular datos resumidos, es decir, que no lo vamos a tener aquí. Y de Chico-Aldada solo es válido para distribución normal, es decir, que este valor sí nos va a dar, que es el límite inferior del 95%. Aquí nos da datos como la desviación estándar y la varianza. La varianza no nos da en el ejercicio, nos dice que es de 128. Aquí tenemos nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa y nuestra estadística de prueba, y nos dice que el valor de P es de 0.115, es decir, que es mayor que 0.05. Y si el valor de P es mayor que nivel de significancia, podemos decir que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque si utilizamos el método de valor de P, podemos decir que si es mayor que el nivel de significancia, pues entonces aceptamos la hipótesis nula. Vamos a continuar con el ejercicio. Nos dice que los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de esos últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Entonces, ya es el último ejercicio. Vámonos rápidamente. Vamos a dar control E. Desviación estándar de la muestra. Y nos dice que tenemos 27 calificaciones de examen. Y la desviación estándar de la muestra es de 14.1. Y vamos a realizar la prueba de hipótesis porque uno de los últimos grupos tuvo una desviación estándar de 9.3. Y queremos comprobar la afirmación de que tiene menos variación que otros grupos. Ay, aquí me faltó. Aquí nos pide un nivel de significancia de 0.01. Aquí me faltó comprobar. Así, esto está mal. Como el nivel de significancia es de 0.01, es decir que nos queda el 99% de nivel de confianza. Todavía no lo he seleccionado. Y también nos dice que tiene que tener menos variación, así que lo vamos a cambiar. Tiene que ser menor a la desviación estándar hipotética. Y tenemos que, aquí nos da el dato de varianza, que es de 199. Nuestro límite superior con el Chico-Aldada, porque en el método de Bonet no podemos calcular datos resumidos. Y tenemos aquí lo que es nuestra hipótesis nula,
que representa igualdad, nuestra hipótesis alternativa, que tiene que ser menos que 9.3, y aquí tenemos nuestra estadística de prueba, que nos da 59.76 con el método de Chi-cuadrada, y aquí nos da un valor de P de 1. Como el valor de P es 1, es decir, es mayor al nivel de significancia de 0.01, podemos decir que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ya que el valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia. Bueno, esto sería todo de los ejercicios de la actividad 1. Esto sería todo por mi parte. Resolvimos lo que son los temas de pruebas de hipótesis y los temas de estimaciones para el tamaño de la muestra. Gracias.